Hola, qué vuelta, qué giro. Estas son las 8 preguntas que son la trituradora, la demoledora, la moledora, el cuchillo, el pica pica de una de las doctrinas de los testigos de Jehová, el arrianismo moderno. Primera pregunta: ¿cuántos dioses verdaderos hay? Un testigo de Jehová normal te diría uno solo, Jehová. Segunda pregunta: ¿cuántos dioses todopoderosos hay? Ellos te dirían uno solo, Jehová. Tercera pregunta: ¿el mismo Dios verdadero es el mismo Dios todopoderoso? Ellos te dirían sí, es el mismo, Jehová. Cuarta pregunta: ¿Satanás es un Dios verdadero o un Dios falso? La respuesta es: Satanás es un Dios falso. Quinta pregunta: ¿los ídolos son dioses falsos o verdaderos? La respuesta es: dioses falsos. Sexta pregunta: ¿los hombres son dioses falsos o dioses verdaderos? La respuesta es: dioses falsos. Séptima pregunta: ¿Jesús es un Dios verdadero o un Dios falso? La mayoría te dice que un Dios verdadero. Algunos, muy pocos, te podrán decir que Jesús no es un Dios. Ahí podríamos citarle en su propia traducción Juan 1:1, donde dice que la palabra era un Dios. Octava y última pregunta: ¿Jesús es el único Dios verdadero? Respuestas posibles: es un Dios verdadero, pero no es el todopoderoso. Pero no me dijiste en la tercera pregunta que el mismo Dios verdadero era el mismo Dios todopoderoso. Otras posibles respuestas: es un Dios verdadero como Satanás, o como los hombres, o como los ídolos son dioses. Pero no me dijiste en la cuarta, en la quinta y en la sexta pregunta que eran dioses falsos. Y si me dices que Jesús es un Dios falso, mira, no tenemos más nada que hablar. Bota tu Biblia, eres anatema. ¿Cómo vas a creer en Dios si dice la Biblia que Jesús es el camino, la verdad y la vida? Nadie va al Padre, Jehová, si no es por Él. A pesar de que no lo van a aceptar y se van a quedar callados y confundidos, estas 8 preguntas dejan bien claro que Jesús es el único Dios verdadero, el alfa y el omega, el principio y el fin, el que era, el que es y el que ha de venir, el todopoderoso. Ahora, cuando estemos hablando con un testigo de Jehová, tenemos que respetar este orden en las preguntas y te voy a explicar el porqué. La primera pregunta es muy importante porque habla de la cantidad de dioses y además es la base de la octava pregunta. La segunda y la tercera pregunta son muy importantes porque algunos te van a decir que Jesús es un Dios verdadero, pero no el todopoderoso. La cuarta, la quinta, la sexta pregunta, no importa el orden que lees, pero son muy importantes. Porque la Biblia dice que Satanás es un dios, que los hombres son dioses, que los ídolos son dioses, pero en todos los casos, dioses falsos. La séptima pregunta es muy importante porque ahí introducimos a Jesús para saber si es un Dios verdadero o un Dios falso, que ahí es a donde queremos llegar. Y la octava pregunta define tu fe. Hace que decidas si Jesús es el único Dios verdadero o no lo es. Ahora vamos a ver algunos textos bíblicos que llaman a Jesús Dios literalmente en el Nuevo Testamento. Ojo, algunos de estos textos están mal traducidos en la Nuevo Mundo, la traducción que usan los testigos de Jehová. He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Aquí llaman a Jesús Dios con nosotros. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este texto en el Nuevo Mundo lo traducen mal. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. En Tito 2:13 dice: aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. En Romanos 9:5 dice: de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, benditos por los siglos. Amén. Este texto lo traduce muy mal. Primera de Juan 5:20 dice: pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Este texto lo traducen muy mal. Pedro empieza su segunda epístola. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. En Hebreos 1:8 podemos leer: mas del Hijo dice: tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Y para finalizar, 1 Timoteo 3:16: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Este texto no lo traducen mal, pero hay cosas que explicar. Así que si quieres, aquí, en Voz de Verdad, vamos a sacar videos explicando por qué algunos textos de la Nuevo Mundo están muy mal traducidos. Así que suscríbete. Nos vemos y nos vamos.